No fue el oro lo que levantó imperios. Fue algo mucho más simple, algo que hoy ignoras todos los días. Imagina un mundo donde la comida no dura más que unos pocos días, donde un viaje largo significa hambre, donde un ejército puede morir, no en batalla, sino por falta de algo que ni siquiera brilla. Ahora imagina hombres cruzando desiertos durante semanas, protegiendo su carga como si fuera el mayor tesoro del mundo. No eran joyas, no eran monedas, eran bloques blancos, duros, pesados, y aún así valían más que el oro. Hubo ciudades que crecieron gracias a eso. Otras desaparecieron cuando lo perdieron. Hubo rutas marcadas no por reyes, sino por la necesidad de sobrevivir. Porque el oro puede hacerte rico, pero no puede mantenerte vivo. Durante siglos algo tan común hoy decidió quién comía, quién viajaba, quién resistía y quién desaparecía sin dejar rastro. Y lo más inquietante no es eso. Es que todavía está frente a ti, todos los días, y ya no lo ves. Si quieres entender cómo algo tan simple pudo controlar imperios enteros, suscríbete al canal, porque esta historia no es solo sobre el pasado. Y antes de seguir, dime en los comentarios, si tuvieras que elegir, ¿preferirías tener oro o algo que realmente te mantenga con vida? Porque lo que viene ahora cambia la forma en que ves el valor de todo. Antes de que el sal tuviera valor, el mundo era más frágil de lo que imaginas. La comida no duraba, la carne se echaba a perder en pocos días, el pescado, incluso más rápido. No importaba cuánto se cazara, cuánto se produjera, siempre había un límite invisible, el tiempo. Y ese límite definía todo. Las ciudades no podían crecer demasiado, los viajes eran cortos, los ejércitos tenían que moverse rápido o enfrentar el hambre. No era una cuestión de estrategia, era una cuestión de supervivencia. Ahora imagina intentar construir un imperio así, sin forma de conservar alimentos. Cada expansión era un riesgo. Cada día lejos de casa aumentaba las probabilidades de perderlo todo, no por enemigos, sino por algo mucho más silencioso: el deterioro. El mundo antiguo estaba atrapado en ese problema, y durante mucho tiempo nadie tenía una solución real, hasta que algo empezó a cambiar. Al principio fue casi un descubrimiento accidental. Personas cerca del mar notaron que ciertos alimentos duraban más tiempo cuando entraban en contacto con una sustancia blanca, áspera, común en algunas regiones. No parecía especial, no brillaba, no era raro en todos los lugares, no tenía valor estético, pero tenía algo que nadie más tenía: podía detener el tiempo. Donde el sal aparecía, la comida duraba más. Donde la comida duraba más, la gente podía viajar más lejos. Y donde la gente podía viajar más lejos, algo nuevo comenzaba a surgir: conexiones. Las primeras rutas no nacieron por riqueza, nacieron por necesidad. Personas empezaron a moverse para conseguir esa sustancia, a intercambiarla, a protegerla, y poco a poco, sin que nadie lo notara del todo, el mundo empezó a girar alrededor de algo que no parecía importante. El sal no era un lujo, era una solución, y eso lo cambiaba todo. Cuando el sal dejó de ser solo una solución, se convirtió en poder. No ocurrió de un día para otro. No hubo un momento exacto en el que alguien dijera: esto vale más que todo. Fue algo más lento, más silencioso, pero mucho más peligroso. Las personas empezaron a notar que no todos tenían acceso. En algunas regiones, el sal estaba cerca. En otras, simplemente no existía. Y ahí nació la diferencia. Quienes tenían acceso podían conservar alimentos, viajar más lejos, resistir más tiempo. Quienes no, estaban limitados. Dependían de otros. Pagaban caro por algo que no podían producir. Y así comenzaron las rutas. No eran caminos tranquilos, no eran viajes seguros. Eran trayectos largos, duros, muchas veces mortales. Hombres cruzaban desiertos, montañas, territorios hostiles.
cargando bloques de sal como si fueran lingotes de oro, porque para ellos lo eran. En el Sahara, por ejemplo, caravanas enteras avanzaban durante semanas, camellos cargados con placas de sal, guardias vigilando cada movimiento, no por lujo, sino por necesidad. Perder esa carga no significaba perder dinero, significaba perder la vida. Las rutas de sal comenzaron a conectar regiones enteras. Ciudades surgieron en puntos estratégicos, lugares donde el sal llegaba y desde donde se distribuía. Pero donde hay valor, hay control. Reinos y gobernantes entendieron algo muy rápido. Quien controlaba el sal, controlaba a las personas. No necesitaban dominar ejércitos enteros, bastaba con controlar el acceso, cobrar impuestos, limitar el flujo, porque nadie podía prescindir de eso. El oro podía esperar, el lujo podía esperar, el sal no. Y así, sin hacer ruido, sin monumentos brillantes, el sal empezó a construir algo invisible, un sistema de poder, uno que no dependía de riqueza, sino de necesidad. Y eso lo hacía mucho más fuerte. Cuando los imperios crecieron, el sal dejó de ser importante, se volvió indispensable. A medida que las ciudades se expandían y las fronteras se alejaban, algo empezaba a cambiar. Ya no se trataba solo de conseguir sal, sino de mantenerlo en movimiento. Porque un imperio no vive de conquistas, vive de lo que puede sostener. Los ejércitos marchaban durante semanas, cruzaban territorios lejanos, enfrentaban climas extremos, pero no podían llevar alimentos frescos por mucho tiempo. Sin sal, la comida se perdía, y sin comida, el ejército desaparecía, no en batalla, en silencio. Fue ahí cuando el sal se volvió estratégico. En Roma, por ejemplo, no solo se utilizaba para conservar alimentos, se convirtió en parte del sistema. Había rutas dedicadas exclusivamente a su transporte, caminos construidos para garantizar que el sal llegara donde debía llegar, porque si no llegaba, todo fallaba. Los soldados dependían de eso, las ciudades dependían de eso, incluso la economía empezó a girar en torno a ello. El término salarium, que más tarde daría origen a la palabra salario, refleja algo que hoy parece extraño, pero que en ese momento era lógico. El sal no era un extra, era parte del valor del trabajo. Ahora imagina la magnitud de eso, un imperio entero, dependiendo de algo que no brilla, que no adorna, que no impresiona a simple vista, pero que sostiene todo. Las rutas de sal se volvieron tan importantes como las rutas militares. Los puntos de extracción como minas o salinas se convirtieron en lugares estratégicos, no solo económicos, sino políticos. Controlar el sal significaba estabilidad, perderlo significaba vulnerabilidad, y cuanto más grande se volvía el imperio, mayor era su dependencia. Porque crecer es fácil, sostenerse es otra historia. Y el sal estaba en el centro de todo eso, invisible, pero imprescindible. El problema de depender de algo es que no puedes permitirte perderlo, y durante mucho tiempo los imperios no lo perdieron. Pero eso no significa que estuvieran seguros. Las rutas podían fallar, las caravanas podían ser atacadas, las sequías podían reducir la producción. Y cuando eso pasaba, el impacto no era inmediato, era lento, silencioso. Primero los alimentos empezaban a durar menos, luego las reservas disminuían. Las ciudades seguían funcionando, pero algo ya no estaba bien. Era una grieta, pequeña al inicio, casi invisible, pero suficiente, porque un sistema construido sobre la dependencia no necesita un gran golpe para caer, solo necesita que algo deje de funcionar por el tiempo suficiente. En algunas regiones, eso fue exactamente lo que ocurrió. El acceso al sal se volvió irregular, los precios subieron, las personas comenzaron a sentirlo, no como un lujo perdido, sino como una presión constante. La comida escaseaba más rápido, los viajes se volvían más arriesgados, los ejércitos más vulnerables.
No era un enemigo visible. No había un ejército atacando las murallas. No había una invasión que se pudiera detener con fuerza. Era algo mucho más difícil de combatir: la falta. Y cuando la falta se instala, todo empieza a cambiar. Las decisiones se vuelven desesperadas. Los recursos se redistribuyen. El control se endurece. Y lo que antes era estabilidad empieza a tambalear, porque el poder basado en necesidad tiene una debilidad. No puede fallar. En cuanto falla, aunque sea un poco, todo el sistema siente el impacto. Y en algunos casos, ese impacto fue suficiente para cambiar el destino de ciudades enteras, sin ruido, sin aviso, sin gloria, solo colapso. Con el tiempo, el mundo cambió. Nuevas tecnologías aparecieron, nuevas formas de conservar alimentos surgieron. El acceso al sal dejó de ser un privilegio y se volvió algo común. Las rutas perdieron importancia, el control se diluyó. Lo que antes definía imperios empezó a desaparecer del centro del poder. Pero no porque dejara de ser importante, sino porque dejó de ser escaso. Y cuando algo deja de ser escaso, deja de ser percibido como valioso. El sal siguió ahí, presente en cada comida, en cada proceso, en cada sistema que sostiene la vida humana. Pero ahora, invisible. Ya no era protegido por guardias, ya no cruzaba desiertos como un tesoro, ya no definía guerras ni decisiones políticas, y eso hizo que algo cambiara en la forma en que las personas lo ven, porque el valor no siempre desaparece. A veces, solo deja de ser notado. Hoy puedes encontrar sal en cualquier lugar. Está en tu mesa, en tu cocina, en cada comida que consumes. No piensas en él, no lo valoras, no lo cuestionas. Pero si desapareciera, no tardarías en entender. Porque hay cosas que no llaman la atención hasta que faltan. Y durante siglos, el sal fue una de ellas. Decidió rutas, sostuvo ejércitos, alimentó ciudades y en silencio ayudó a construir el mundo en el que vives hoy. Y ahora cada vez que veas algo común, algo simple, algo que parece no tener valor, piénsalo 2 veces, porque la historia no siempre la escriben las cosas que brillan. A veces la escriben las que sostienen todo en silencio. Si esta historia cambió tu forma de ver el mundo, suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿qué otra cosa crees que hoy ignoramos, pero que en realidad lo sostiene todo?